Bueno, bienvenidos al foro de discusión y análisis de los sistemas modernos de información como apoyo a la gestión de riesgo agropecuario. En esta presentación vamos a ver una introducción a la geomática. La geomática es el conjunto de disciplinas que integran los medios para la captura, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis, la interpretación y difusión de la información geográfica. El objetivo de utilizar la geomática en el marco de la gestión del riesgo agropecuario es obtener información relevante, confiable, oportuna y de bajo costo. Muchísima de la información involucrada en el análisis del riesgo agropecuario se caracteriza por ser geográfica. Por eso le damos una relevancia particular a los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información en general son aquellos que utilizan computadoras y software para poder convertir, almacenar, proteger, procesar, recuperar o transmitir datos e información. Estos sistemas de información son apoyados por las tecnologías de información en diferentes formas de recopilar, de analizar y de difundir los datos. Juntos conforman la gestión del conocimiento, que es el manejo del conocimiento y de los procesos asociados a su generación, organización y difusión con un determinado objetivo. El manejo de los riesgos agropecuarios requiere de estrategias de evaluación y de reducción de riesgo. Esto involucra una cantidad de temáticas muy distintas, de áreas distintas del conocimiento, como son la meteorología, la agronomía, la economía, la estadística, la sanidad, etc. Y para ello necesitamos manejar grandes volúmenes de datos que provienen de diferentes fuentes, datos que tienen distintas propiedades espaciales y que son dinámicos en el tiempo y espacio, y datos que están interrelacionados entre sí, lo que complica más su análisis. Por eso se hace necesario tener una buena capacidad de recolección y almacenamiento de datos, lograr tener una sistematización de esos datos sean homogéneos en cuanto al tipo, a los formatos, a las unidades, lograr integrar los datos para poder realizar análisis adecuados, atender a las diferentes necesidades de análisis de acuerdo a los diferentes objetivos, a los diferentes tipos de usuarios y a los diferentes tipos de modelado de los datos, por ejemplo, predicción y simulación. Presentar de forma adecuada la información para los diferentes tipos de usuarios, generar redes para poder distribuir esa información y compartirla, y poder brindar capacitación a diferentes niveles. Tenemos aquí un esquema en el cual vemos en el anillo exterior las tecnologías de la información que dan apoyo a la gestión del riesgo, como por ejemplo el sistema de información geográfica, los sistemas de posicionamiento global, la teledetección, las estaciones meteorológicas, diferentes tipos de hardware y software, software de tipo estadístico o geoestadístico, comunicaciones, etc. En el anillo central tenemos las diferentes áreas de conocimiento que hacen a la gestión del riesgo agropecuario: la estadística, la informática, la meteorología, la agronomía, los mercados, etc. Vamos a dedicarnos entonces a ver los sistemas de información geográfica, que son la combinación de 5 componentes: personas especializadas, datos descriptivos y espaciales, procedimientos como parte de una metodología, hardware y software, todos organizados para analizar, manipular, procesar, almacenar, generar y visualizar información espacial. Destacamos en particular para los sistemas de información geográfica la capacidad que tienen de ser integradores de varias tecnologías de información, de varias fuentes de datos diferentes y de varios tipos de análisis diferentes. Vamos a brindar algunas características especiales de los sistemas de información geográfica, que son que los datos se organizan en capas
que son, cada una de ellas tiene un tipo de dato distinto. Por ejemplo, una capa va a tener el modelo de elevación, otra capa va a tener la cartografía base, por ejemplo, la caminería, otra capa va a tener las divisiones legales, la hidrografía, todas en diferentes capas, que van a tener una geometría particular cada una de ellas y datos descriptivos asociados diferentes. Cada elemento de esas capas va a tener una posición única en el espacio que va a estar definida por sus coordenadas y por un sistema de coordenadas acorde, que nos va a permitir ver la información en dos dimensiones, o sea, en un plano, o en los sistemas de 3D, como vamos ahora en Google Earth, que todos conocen. ¿Qué tipos de datos contamos en los sistemas de información geográfica? Nosotros tenemos un modelo que representa la realidad. Ese modelo toma datos de esa realidad y los representa como vectores, puntos, líneas o polígonos, como datos matriciales o raster, o también como redes de triángulos, por ejemplo, para los modelos de elevación espacial. Como decíamos entonces, los sistemas de información geográfica permiten integrar datos de diferentes áreas temáticas y de diferentes fuentes, como lo son mapas, videos, fotos, textos, etc. Con respecto al almacenamiento en particular, la situación actual del almacenamiento en las bases de datos es que tenemos bases de datos aisladas con formatos de datos no estandarizados, diferentes unidades, diferentes conceptos que definen esos datos, datos no sistematizados con actualizaciones irregulares, ingresos manuales y semiautomáticos. Las tendencias son el tener bases de datos distribuidas, o sea que cada institución tenga su base de datos, pero que permita, a través de lo que se llama el mashup, que lo vamos a ver detenidamente un poquito más adelante, que permita el acceso a su base de datos y a su vez el acceso a las diferentes bases de datos que están distribuidas, teniendo la capacidad o de visualizar o de descargar datos. Los datos y los softwares están siendo estandarizados de diferentes maneras. Por ejemplo, es lo que está realizando la OGC para poder tener interoperabilidad entre ellos, para poder pasar de sistemas estadísticos a sistemas financieros, a sistemas geográficos fácilmente. Y también se está atendiendo a una carga de datos automática, lo que brinda un dinamismo importante en la actualización de los datos. Los datos, luego que son recolectados, deben ser preprocesados. Este preprocesamiento involucra ya sea el pasaje, como veníamos diciendo, como no están sistematizados, de un formato a otro al formato del sistema de información, la georreferenciación de esos datos o la ortorrectificación, el armado de mosaicos, etc. El dato tiene que estar pronto para ser ingresado al sistema de información. Cuando es ingresado, el dato puede ser editado, trabajado, actualizado, se pueden generar datos nuevos. Por ejemplo, aquí en el medio vemos un ejemplo de que a partir de curvas de nivel y de puntos acotados se generan modelos de elevación espacial y pueden ser analizados. Por ejemplo, realizar anillos o realizar cortes utilizando diferentes capas de información. Como veíamos al principio, nosotros necesitamos generar un modelo de datos geográfico que represente la realidad y que pueda permitir estar representado en ese sistema. Y eso se realiza con un modelo conceptual que va a ver cada tipo de dato de la realidad, cómo lo representa en la base de datos y el diseño de la base de datos que va a tener, en el caso particular de los sistemas de información geográfica, geometrías, vamos a decirle así, polígonos, una chacra, un punto, una estación meteorológica, con datos asociados, descriptivos y relacionados todos entre sí.
El concepto del sistema de información geográfico móvil es muy importante por esa tendencia a relevar automáticamente y a ingresar automáticamente los datos en el sistema, porque este concepto nos permite tomar parte de ese diseño, de esa base, parte de esa base de datos geográfica que tenemos en el escritorio, la parte que vamos a usar hoy para recolectar datos, la llevo al campo, actualizo los datos en la misma, vuelvo, sincronizo esos datos con la base de escritorio y ya tengo los datos actualizados. Entonces es muy importante que hoy esas bases de datos personales, por ejemplo, de alguna manera, se puedan llevar y poner dentro de un dispositivo de campo y recolectar y sincronizar los datos de esa manera. Luego procedo al análisis. Los análisis pueden ser de diferentes tipos, pueden ser simplemente álgebra de mapas, o pueden ser la generación de modelos gráficos de datos, de flujos de procesamientos, pueden ser la aplicación de modelos de regresión, en este caso un ejemplo de una regresión especial que considera la geografía o de la geoestadística. ¿Y qué es lo que queremos como usuarios? Queremos poder utilizar todos aquellos datos que son de nuestro interés de forma centralizada en el sentido de que en nuestro escritorio contar con esos datos para poder analizarlos adecuadamente, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Hoy por hoy lo que podemos hacer es consultar los diferentes servicios, los diferentes proveedores de datos en forma aislada, con datos estáticos, mapas estáticos que no nos permiten realizar análisis espaciales adecuados. La tecnología existe para poder realizarlo, pero no está, en la cabeza de los usuarios el poder tener acceso a ese tipo de sistemas todavía. En la parte de difusión cada vez más se observa servidores de mapas, se observan comunidades y foros en los cuales compartir las experiencias que uno está teniendo y compartir los modelos de procesamientos de datos que uno va generando, por ejemplo, con esos modeladores gráficos que les decía. Para hacer un resumen de lo que vimos, aquí tenemos el flujo del procesamiento de la información, en el cual comenzamos con la adquisición de los datos, por ejemplo, con un sistema de información geográfico móvil o con datos de percepción remota, imágenes, fotos aéreas, y con estaciones meteorológicas, por ejemplo. Todos esos datos son ingresados al sistema de información geográfica y son preparados para ser analizados con procesamientos, con procesos de edición, de geolocalización, de correcciones radiométricas o de estadística, como para luego ser analizados con modelos o con geoprocesamiento y luego finalmente ser publicados y visualizados a través de diferentes medios, o a través de servidores de mapas, como mapas, o reportes, o gráficos o informes. Seguimos en la segunda parte con teledetección y sistemas de posicionamiento global.